Hola amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar de un delito contra la administración pública. Estamos refiriendo al delito de negociación ilegal, para lo cual nos vamos a remitir a lo que dice nuestro código, lo previsto por la Corte Suprema de la República. ¿Está bien? Mira, el artículo 399 del Código Penal habla sobre negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio de un tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con una pena privativa de libertad. Establece no menor de 4 ni mayor de 6 años y con una inhabilitación restrictiva. Entonces, según la norma, dice que existen funcionarios o servidores públicos que por razón del cargo que tienen se pueden interesar directa o indirectamente en cualquier tipo de operación o contrato que haga la administración. Ahora nos podemos preguntar, ¿esto tiene alguna similitud con el delito de colusión? Similitud sí puede tener. Sin embargo, este delito, a diferencia del delito de colusión, no necesariamente tiene que analizarse el factor de concertación, del acuerdo clandestino. ¿Entre quién? Entre el funcionario o servidor público con el tercero. Sino que en este delito, simple y llanamente dice que el funcionario o servidor público, de manera directa o indirecta por razón de su cargo, se interesa en tipo de contratos u otras operaciones, será reprimido con una pena privativa de libertad, cuando tenga un interés para sí mismo o el interés para un tercero. La responsabilidad para este ilícito penal, según lo que dice la norma, admite para el funcionario o para el servidor público, a diferencia de la colusión, de que admite un tercero. Entonces la pregunta que también puede surgir en este delito de negociación incompatible, ¿se admite el tercero o extraneus en la negociación incompatible? Esto lo vamos a responder con un lineamiento jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de la República. Pero antes de todo, vamos a hacer un breve análisis de este delito en base a lo que dice la Corte Suprema en la Casación 180 del año 2020, la libertad. Esta casación en su fundamento quinto nos ha dicho que el delito de negociación incompatible protege la expectativa de normativa de que el funcionario público ha de actuar en resguardo de intereses de la administración pública. O sea, hay una expectativa por parte del Estado en que su funcionario o servidor público defienda los intereses de la administración pública, evitando así cualquier tipo de situación de interferencia de la toma o ejecución de decisiones. Acá las decisiones se toman por parte de la entidad, evitando cualquier situación de interferencia en la toma de decisiones que puedan surgir dentro de la entidad. El funcionario público en este caso abusa del cargo que ejerce con el fin de obtener un provecho propio o para un tercero. El funcionario público abusa de su cargo. ¿Por qué? Porque quiere tener un interés propio, quiere beneficiarse él o quiere beneficiar él a un tercero. En segundo lugar, que este es un delito especial propio, carácter formal, cuanto un delito de infracción del deber también, en sentido material. El agente oficial, es decir, el funcionario o servidor público, ha de haber actuado en el proceso de contratación pública en cualquier etapa de ella con base a un título habilitante y con capacidad de decisión. Y sabemos que quien puede tener capacidad de decisión es un funcionario público. Esa es una definición tradicional que siempre ha existido del poder de decisión del funcionario público a diferencia del servidor público. Pero las normas administrativas nos hablan de los servidores civiles, encontrándonos también con esta figura.
por lo que se trata de una situación de prevalimiento. El fundamento de imputación responde en la infracción del deber positivo del agente oficial de resguardar los intereses de la administración a través de ¿qué? De una actuación imparcial en un contrato u operación estatal en la que interviene por razón de su cargo. Así de sencillo. Hay una situación que este funcionario o servidor público tiene una situación de proteger el patrimonio del Estado en cualquier tipo de operación o contrato que pueda surgir. Solo se requiere que el agente oficial actúe interesadamente. Si yo como funcionario o servidor público me intereso para un beneficio personal o para un tercero, porque yo me aprovecho del cargo que yo tengo, abuso de ese cargo que tengo para poder obtener yo un beneficio o para un tercero, estoy abusando del cargo, por lo que se está ante un delito de peligro abstracto. Es decir, el comportamiento descrito en el tipo penal describe una conducta cuya realización se presume crea un peligro para el bien jurídico. Se sanciona un comportamiento por una valoración ex ante, en cuya virtud el legislador presume, sin prueba en contrario, que la consecuencia de la conducta típica, ¿cuál es? La afectación del bien jurídico. Lo que se trata de proteger es a la administración pública. Y si yo quiero beneficiarme o tener un provecho perjudicando al sujeto pasivo, que es el Estado, y aprovechando o abusando del cargo que yo tengo como funcionario o servidor público, en una contratación, cualquier tipo de operación que pueda surgir, cometo el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido. Como dijimos anteriormente, a diferencia de la colusión, el aspecto concertatorio o de concertación es lo determinante para definir o limitarnos entre uno u otro delito. Cuando hacemos un estudio de la estructura típica del delito de negociación incompatible y el delito de colusión, nos vamos a encontrar que también funcionarios servidores públicos que puedan beneficiarse para un tercero. ¿De qué? Esa es la pregunta. ¿Concertando? ¿No concertando? ¿Es suficiente la concertación o no es suficiente la concertación? De cualquier tipo de contrato u operación. En el delito de negociación incompatible debemos entender cualquier tipo de contrato, no necesariamente dentro del ámbito de un proceso de contratación pública. Y el aspecto de concertación, que en el delito de colusión debe existir dentro de un proceso de contratación pública. En el delito de negociación incompatible dice en cualquier tipo de contrato. Puede incluso surgir en los contratos de naturaleza civil. Cualquier tipo de contrato u operación. No hay que confundir porque muchas veces el titular de la acción penal, claro, es su facultad porque está regulado en la ley, acusa principalmente por un delito grave, que el delito de colusión, pero muchas veces cuando se queda sin piso, dice vamos a intentar accesoriamente por otro delito o alternativamente y vamos a meter ahí el delito de negociación incompatible. Entonces se crea una idea de que estos delitos serían casi igual. Sin embargo, la estructura típica en uno es más específica que otro. Por eso para la colusión debe existir necesariamente la concertación en un proceso de contratación pública. Y en el delito de negociación incompatible no necesariamente la concertación. Suficiente el aprovechamiento indebido del funcionario o el servidor de ese cargo que tiene para aprovecharse, beneficiarse él o a un tercero, perjudica al Estado de cualquier tipo de contrato u operación.
no necesariamente un proceso de contratación. Ahí zanjamos la diferencia entre un delito de colusión y un delito de negociación incompatible. Uno es más específico y puede ser más abarcante, como el delito de negociación incompatible. Pero la colusión es más específica, requiere una concertación, un acuerdo clandestino en un proceso de contratación. Entonces, ¿por qué en un tipo de delito de la colusión se admite la participación de un tercero como un extraneus? Y en el delito de negociación incompatible existe duda sobre si se debe admitir al tercero como un extraneus en este delito. ¿Es permitido? ¿No es permitido? Dándole una lectura normativa a lo que hemos leído del Código Penal, artículo 399 del Código Penal sobre la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la norma no te lo establece, pero la norma sí te deja en claro y solamente te dice funcionario o servidor público, que se aprovecha él o para beneficiar a un tercero, pero no hay un acuerdo destinado a defraudar al Estado. ¿Se admite el tercero como extranjero, sí o no, en el delito de negociación incompatible? Te responderás. La Corte Suprema de la República también nos ha señalado ya en otra casación, esa es en la casación 184-2020/Lima Norte, donde en esta casación la Corte Suprema hace un criterio reiterativo a otra casación, a la casación 841-2015/Ayacucho. Acá reitera nuevamente la Corte Suprema en la 184-2020 Lima Norte, reitera lo que ya había pronunciado en la casación 841-2015. ¿Y qué nos dice la Corte Suprema? Vamos a leerlo expresamente en el fundamento noveno de esta casación. La Corte Suprema nos dice: la estructura típica de este delito no permite la intervención de terceros en la negociación incompatible. Nos dice que no permite la intervención del tercero con que se realiza la operación, pues de darse estaría configurando un delito distinto o hecho colusión entre otros. No estamos frente a un delito de participación necesaria, y reitera dicha postura en el mismo fundamento 30, donde señala lo siguiente: ojo, el delito de negociación incompatible entonces queda reservado para aquellos casos que el interés indebido del funcionario se materialice sin la intervención de un tercero, porque si la misma se presenta constituiría un delito indebido. No necesariamente en este delito, o sea, no zanja, perdón, y dice bien claro que en este delito no interviene la participación necesariamente del tercero. Porque si esto ocurriese, estaríamos en otro delito más específico, como el delito de colusión. Entonces tenemos presente en la casación 184-2020-Lima Norte, la Corte Suprema de la República en el fundamento noveno reitera lo que en una anterior oportunidad en la casación 841-2015-Ayacucho ya había señalado: la participación del tercero. Para negociación incompatible, no. Para el delito de colusión, que es otro delito más específico, necesariamente debe existir la participación del tercero como extraneus de este delito. Así que, mi querido amigo y mi querida amiga, si esta información ha sido valiosa para ti, sugerimos que hagas un comentario o hagas like en este vídeo y tengas propicio realizar tus aclaraciones, tus observaciones, y si no las tienes, recomendar este vídeo con aquellas personas que en realidad necesiten conocer más sobre este ilícito penal y que hoy en día están afrontando una acusación por un delito totalmente distinto.